Gracias, Señor, aleluya. Te adoramos. Tú eres digno, Señor, aleluya. Digno eres, Señor, aleluya. Amor.
entiende o aquella persona que entiende verdaderamente lo que significa la salvación para el creyente puede rendirse a Él. Amén. Piensa en alguien, hermano, que lo ha perseguido la policía por mucho tiempo y de repente se encuentra acorralado y levanta su mano y dice: me rindo, ya no puedo más. ¿De qué vale correr? ¿De qué vale esconderme? Cuando decimos que nos rendimos delante del Señor, estamos en una situación parecida. Es cuando usted y yo decimos: ya no puedo, necesito que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él entendía de que él ya no podía y que no tenía sentido seguir luchando en contra del Señor. Por eso es bueno reconocer, hermano, que solo ante Dios debemos rendirnos. Y cuando nos rendimos ante Él, hermano, nos convierte en sus siervos, más que esclavos, amén, en siervos suyos. Quiero que vaya, por favor, al libro de Hebreos, capítulo número 2. Gracias a Dios por un día más en su casa. Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La Biblia dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Pregunta, verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Vamos a ver en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Dios, que tu palabra, Señor, sea comprensible, Dios, a nosotros, y que podamos entender cuál es el propósito por el cual tú le envías. Ayúdanos a entender, mi Dios, que si lo que antes revelaste, Señor, en cuanto al castigo, por ejemplo, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fue anunciada por ángeles, Señor, se cumplió, ¿cómo podemos dudar nosotros de que lo que falte por cumplirse, mi Dios, o los juicios que puedan venir, Señor, que están escritos en tu palabra, no lleguen? Ayúdanos a cuidar esa salvación que por gracia hemos recibido, porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Nada hemos hecho para merecerla. El Señor nos la concede a aquellos que creemos en su palabra, en sus promesas, y hacemos de la palabra de Él nuestro preciado tesoro. Te pido, Señor, que nos ayude a ser diligentes para que no resbalemos, Señor, y caigamos en el error que ha caído la sociedad en general, el mundo entero, de olvidarse de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Por que se siente, por favor. Y dije que iba a hablar un poco sobre lo que Dios hizo por nosotros. Y el tema es: ¿qué hizo Dios por ti? Y si leemos este texto, el solo hecho de ver lo que significa la salvación, o el hecho de que nosotros seamos salvos, a veces la gente se pregunta: ¿y de qué Dios nos salva? Porque a veces la gente no ve peligro en sí, en la vida. Hay algo posterior y quizás más terrible que la gente no considera. Hay gente que duda del infierno. A ver, si usted duda, por ejemplo, de que existió Noé y que hubo un diluvio universal y quiere pruebas, hoy hay muchas maneras de usted poder confirmar de que eso en realidad sucedió. En lugares remotos como montañas se han encontrado conchas de mar, no debieran haber, porque el mar está muy distante. Pero si se entiende que hubo un diluvio universal y que el agua anegó por completo la tierra, pues puede entenderse que muchas de estas pequeñas cosas pudieron trasladarse fácilmente del mar hacia la montaña, por ejemplo. Y la Biblia dice de que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Hay una alarmante información con respecto a la decadencia espiritual en Estados Unidos especialmente, pero en general en el mundo entero. Fíjense, hermano, que lo que se conoce como los milenios o las personas que nacieron entre el año 1980 y el año 2000 son una gran mayoría en Estados Unidos. Déjenme decirle que de esos
solamente el 15% se comprueba que buscan al Señor, que van al menos una vez al mes a la iglesia. O sea que el 15% de esas personas que nacieron entre 1980 y el año 2000 van a la iglesia. El restante, 85%, no quiere buscar al Señor, no le interesa. Y sabe una cosa, lo más alarmante es que en Estados Unidos, un país con cerca de 200 millones de habitantes, esa población que nació entre el año 80 al año 2000 representa 80 millones de personas. Casi la mitad de la población de Estados Unidos no busca del Señor. Y los números son alarmantes porque no hay, aparentemente, uno se visualiza en el oriente algo que pudiera cambiar eso. Todo lo contrario, la situación sigue empeorando cada día. Porque si tenemos 80 millones de personas que están en proceso de procrear, de tener hijos o de casarse, o que están creciendo sin el Señor, pues ellos tampoco van a instruir a sus hijos, a su descendencia, en el camino de Dios. Y estos que vengan posteriormente, pues obviamente no conocerán del Señor. Quiere decir que entonces es alarmante. Y la pregunta es, ¿por qué entonces no se hace algo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha propiciado de que la gente no quiera buscar del Señor? Hay muchas quizás interrogantes y quizás pocas respuestas. Pero se ha comprobado que es que la iglesia ha llegado a un estado de enfermedad. La iglesia está enferma. ¿Sabe que la gente se muere cuando le da cáncer, cuando le da sida, cuando le da una enfermedad o cuando llega a cierta edad? Pues, ni modo, ya hay gente que se muere. Pero fíjense, hermano, que hay un peligro más latente que el simplemente morirse, porque el morirse no sería un problema si nos vamos a ir con el Señor, y al fin y al cabo de que todos nos vamos a morir es una realidad. Nadie puede escapar de eso. Hasta hoy no se ha encontrado una cura, no hay una pastillita, ni una inyección, ni alguna terapia que le puedan a usted poner como para que usted dure 1000 años, por ejemplo. No hay nada, ¿verdad?, que se pueda hacer. Por lo tanto, entonces, la muerte es algo natural, pero como es algo natural, quizás debiéramos considerar un poco el hecho de que, como vamos a partir de este mundo, pues hay dos destinos posibles: el cielo o el infierno. O sea, no hay manera de poder decir eso quizás menos crudo o que suene más bonito. Hay dos caminos: el cielo o el infierno. Ese es el destino final para unos u otros. Para aquellos que buscan del Señor, pues posiblemente les queda reservada la corona de la vida, la bendición que Dios le habrá de dar, el regalo de la vida eterna. Y lógicamente para aquellos que no consideran al Señor en su vida, para aquellos que no viven según la voluntad de Él, pues obviamente el castigo en el infierno, al final en el lago de fuego. Y se ha comprobado que la iglesia ha llegado a un estado de enfermedad que se llama conformismo. La palabra conformismo conlleva a que la gente se comporte de una manera que no le importe, para redundarse, lo que sucede alrededor. Se preocupa solamente por sí mismo. Vivimos en una sociedad donde, oiga, puede ver usted a alguien en la calle que le están pegando, puede ver al marido pegándole a su esposa o viceversa, y la gente ya no hace nada. Ahora usted va por la ciudad y de repente asaltan a alguien y todo el mundo se esconde, todo el mundo corre. Nadie ayuda. Qué lamentable que eso suceda. Y la iglesia ha llegado a ese estado de indiferencia, de conformismo, y por eso, aunque le echemos la culpa al gobierno, aunque le echemos la culpa a la policía, aunque le echemos la culpa a los tiempos en que vivimos, la culpa en general es de la iglesia del Señor. Porque Dios llamó a la iglesia a ser ese pueblo diferente, especial, distinto, que dé condimento, que dé sabor a la tierra en que vivimos, que sea luz en medio de la oscuridad. Hay tres cosas importantísimas que son lo que la gente requiere para que se conforme. Y estoy hablando desde el punto de vista cristiano. Nosotros los creyentes, cuando llegamos a una iglesia y tenemos estos tres factores que le voy a decir, nos sentimos contentos y felices y no parece que necesitemos nada más. Número uno, cuando uno llega a una iglesia y forma parte de un grupo, en este caso cristiano, lo primero que uno busca es que le sirvan. Cuando a usted le sirven, usted se siente bien.
No hay nada mejor que llegar a un restaurante, hermano, y que a usted le sirva. Yo sé que usted va a pagar por eso, pero mientras a usted le sirva, usted está satisfecho. Cuando ese servicio es deficiente, usted empieza a quejarse. ¿Verdad que si el mesero no le trae servilletas, no le trae la comida tal como usted se la pidió, usted reclama? Pero mientras le sirvan a usted lo que usted pidió, lo que usted quiere, usted va a estar bien tranquilo. Otro aspecto es el alimento. Primero necesitamos que nos sirvan, o queremos que nos sirvan. Segundo, que nos alimenten. Mientras tengamos satisfecho nuestro ser, mientras en nuestra vida todo esté bien, ¿para qué preocuparnos? Pues seguimos viviendo la vida como si nada sucediera. Y el tercer aspecto es el que nos cuide. O sea, dicho así más rapidito, cuando en la iglesia nos sirven, nos alimentan y nos cuidan, no nos preocupamos del resto. Para nosotros eso es suficiente. Porque si tenemos servicio, alimentación y cuidado, ¿de qué se va a quejar uno entonces? Y eso ha pasado con la iglesia. La iglesia se ha convertido en un lugar como una especie de un club social, donde nos sentimos servidos, nos ayudamos entre nosotros, nos alimentamos entre nosotros y nos cuidamos entre nosotros, pero poco nos importa lo que sucede afuera. Mire, pasa que aún entre la misma familia, dentro del mismo núcleo familiar, papá y mamá, se preocupan tanto por sí mismos que descuidan a sus hijos y que no se dan cuenta que se están perdiendo. Quizás usted se conforme con usted leer la Biblia y hacer una oración de 5 minutos antes de dormirse. Pero ¿qué hacen sus hijos? ¿Qué hacen sus hijas mientras usted está haciendo eso? Pocas veces sacamos tiempo para orar con ellos y para preguntarles quizás qué les preocupa, qué les duele, cómo se sienten, qué quisieran que se cambie quizás. Entonces nos hemos conformado de tal manera que ya no nos preocupa el resto, el ambiente en que vivamos. He oído gente decir, bueno, mientras no se meta conmigo, ¿a mí qué? Hay gente que le da igual ir a vivirse a un barrio de mala muerte, donde se sabe que la gente fuma y toma y que vende droga, con tal de vivir ahí porque es más barato. Un padre o una madre responsable primero se fija dónde va a vivir y dónde van a vivir sus hijos, porque no quiere que se contaminen. Eso es normal, eso es natural. Hoy la gente, hermano, está huyendo de los lugares más peligrosos de la nación, de los lugares donde ya no se puede vivir por la delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente entiende que hay que buscar un mejor lugar para criar los hijos. Eso es natural. Pero espiritualmente nos hemos adormecido de tal manera de que el mundo se nos ha venido encima y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Nos preocupamos más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y hemos dejado de buscar de Dios con todo el corazón. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la gran comisión, Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan seguidores míos, discípulos. Y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Pero estamos tan contentos nosotros con lo que ya sabemos. O sea que estamos servidos, alimentados y cuidados nosotros, que poco nos importa aquellos que están enflaqueciendo y muriéndose de hambre. Estoy hablando espiritualmente aparte. Puede ser que sea un familiar suyo, puede ser que sea un vecino suyo, o puede ser alguien que usted no conozca. Yo le pregunto a usted que le gusta tanto ir a las redes sociales y interactuar con unos y otros. ¿Cuántos de ustedes ponen mensajes bíblicos cada vez que entran a su entorno social? Yo sé que muchos lo hacen, pero muchos, la mayoría no lo hacen. Usted habla de otras cosas, de que estoy cansado, de que me pasó esto, de que fui aquí, que fui allá, y pone fotografías de dónde estuvo y todas esas cosas. Eso es para interactuar y compartir con la gente. Pero ¿a cuánta gente de esa le hemos dicho, por ejemplo, el Señor te ama, Dios tiene una respuesta, tiene una solución para tu problema? A veces la gente quiere ver algo diferente en nosotros. ¿Cómo va a cambiar si exactamente nosotros nos parecemos mucho a ellos? ¿Sabe que nosotros los cristianos hemos basado lo que Dios hace en milagros, en provisiones y en cosas espléndidas que quizás uno pudiera mencionar? Cada quien tiene su propia historia, yo sé. Y usted puede contar
ya sea de lo mucho o poco, pero para usted es importante lo que Dios ha hecho por usted, si usted es verdaderamente creyente y conoce que Jesucristo, reconoce que Él es su Salvador y su Señor. Cada quien tiene su propio testimonio. Pero déjeme decirle de que muchas veces nosotros basamos nuestra cristiandad en eso y nos olvidamos que Cristo es más que salud, Cristo es más que provisión, Cristo es más que milagro, y todo eso es importante. La salvación, que es algo tan grande que requiere cuidado, y la Biblia dice que con diligencia cuidemos. Muchas veces nosotros la descuidamos por buscar lo material. La Biblia dice que mientras busquemos usted y yo el reino de Dios y su justicia, Dios habrá de añadir lo que haga falta. Pero muchas veces tan afanados estamos en lo que pensamos que nos hace falta, que nos olvidamos del reino de Dios. Y saben una cosa, cuando Juan el Bautista y Jesús empezaron a predicar, trajeron un mensaje bien sencillo, bien cortito, que decía: el reino de los cielos se ha acercado, hay que arrepentirse. Y muchos de nosotros, hermanos, quizás el concepto de lo que es arrepentimiento no lo conozcamos de verdad. Para muchos de nosotros quizás arrepentirse es venir a arrodillarse y doblar la cabeza, ya, eso es arrepentimiento. O decir una leve y poco sincera oración, quizás para muchos de nosotros eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio notorio de vida, algo que diferencia lo que usted hace ahora de lo que usted hacía antes. ¿Ven? Eso es arrepentimiento, y eso tiene que ser notorio, tiene que ser evidente en la vida de todo creyente. Cuando le decía de que nosotros a veces basamos lo que Dios hace en los hechos milagrosos, en las provisiones y en las acciones mismas de Dios, ponemos a Dios quizás como el bombero que viene a apagar el fuego cuando yo le llamo. ¿Sabe que hay tribus indígenas todavía que, por ejemplo, basados en la costumbre, tienen sus propios representantes espirituales? Los chamanes, por ejemplo, o los brujos, mejor dicho. Y cuando va a llegar el tiempo de la caza, por ejemplo, o quieren ir de cacería, los hombres consultan a esa persona para que ellos les digan si se puede ir a cazar o no. Porque ellos entienden que esa persona puede conectarse con alguien que está más allá y les puede decir si ciertamente va a haber buena caza o no. Hay gente que va donde aquel que lee la bola de cristal o las cartas, o lee la mano para que le diga cómo va a estar el futuro, para poder entonces decir si me caso, si no me caso, si hago este negocio, si no lo hago. Porque la gente está buscando algún tipo de conexión con aquello que le enlace con lo que está más allá después, que no conoce, para poder estar seguros en la vida. Y la gente usa ese tipo de intermediario, ese tipo de camino, que lógicamente no es el correcto, porque si hay camino correcto es Jesucristo. Pero la gente busca ese tipo de camino porque no lo conoce, no lo sabe. Y aquellos que decimos saberlo, muchas veces, hermano, yo creo que lo ignoramos. ¿Por qué? Porque nuestra vida no difiere mucho de lo que otra gente dice y hace. Quiero que usted, por favor, vaya conmigo a la Biblia, la palabra del Señor, y busque el libro de Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Yo quiero mencionar unas cosas de las que el Señor dice en su palabra, que el Señor representa para usted y para mí, para que entendamos que la salvación es algo muy importante. Pero quiero que hagamos hincapié en esto y recordemos esto sencillo, lo que Dios dice en su palabra, en Mateo 6, 25. Habla de la confianza en Dios más que en el hombre mismo. Y Mateo 6:25 dice: por tanto yo les digo a ustedes, no se angustien por la vida, por qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué habéis de vestir. Porque dice, en forma de pregunta, ¿acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren ustedes las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice algo muy importante: ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Sí valemos más que las aves? Sí, claro que sí. Pero sigue diciendo: ¿y quién de ustedes puede, por mucho que se ajuste, añadir a su estatura un codo, que es como medio metro?
Y por el vestido, ¿por qué se angustia? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que ya sabemos que no tiene gran valor quizás, comparado con lo que valemos usted y yo, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Claro que sí. Dios hace mucho más por usted y por mí que simplemente cuidar de lo material y natural. O sea, Dios tiene cuidado de lo que se ve afuera, que consideramos insignificante, que podemos cortar y pisar y menospreciar. Y para eso tiene valor delante del Señor. Pero nada tiene más valor delante de Dios que lo que Él ha creado, la corona de creación, el hombre y la mujer. Por eso Dios dice en su palabra que no nos preocupemos, que no nos afanemos. Al fin y al cabo termina diciendo que los gentiles son los que buscan esas cosas. Que nos baste únicamente con buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios no tiene que ver con la comida, ni con la bebida, ni cómo me veo, ni qué me he visto. Nada de eso, no tiene que ver con eso. El reino de Dios tiene que ver con un reino espiritual, celestial, de santidad, de obediencia, de sometimiento, de inspiración para poder seguir viviendo la vida independientemente de las circunstancias adversas que puedan haber. La vida del creyente en Estados Unidos se le ha hecho muy fácil comparada con la gente que en otras latitudes vive como creyente. En otros países usted no puede portar una Biblia y no puede ir a una reunión dominical como hoy a escuchar la palabra del Señor. En algunos países la gente tiene que esconderse. Estaba escuchando el testimonio de un señor que fue a Pakistán, y en ese país literalmente usted no puede congregarse, literalmente. Y cuando el grupito pasa de 5 o 10 personas, hay gente del gobierno que le persigue, y por lo tanto no puede haber ningún tipo de crecimiento. ¿Sabe qué hace la gente? Se reúne entonces en las casas, y ahí van a una reunión en una casa, y van 4 o 5 personas y se reúnen en esa casa, comparten el Evangelio de Jesucristo, pero no tienen la libertad, que están tan limitados, oiga bien, que no pueden compartir como hermanos en la fe, ni siquiera hacer una fiestita para compartir entre ellos, porque entonces los persiguen y los pueden meter presos. Ustedes imagínense por un momento lo que sería eso, que a usted y a mí nos limite el derecho de congregarnos, y que nos digan, no puede congregarse, no puede ir a la iglesia el domingo. ¿Qué haría usted? A muchos dirían, qué felicidad, me voy al campo a jugar fútbol, me voy para el parque, me voy a la tienda, me voy a ir a otro lugar. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿Es la misma? ¿Es igual? Así como le damos sustento a nuestro cuerpo y lo alimentamos para que crezca, para que esté sano, pues nuestra alma, nuestro espíritu necesita esa conexión con Dios y con los demás para poder crecer y para poder vivir sanos y fuertes espiritualmente. Por eso es importante, hermano, que haya libertad en el Señor. Cuando esa libertad desbordada no existe, hermano, decae el ser humano y se muere. En Estados Unidos la libertad no ha sido quitada, hay libertad de culto. La gente, por simple decisión propia, ha decidido que no quiere buscar del Señor, y hoy al Señor se ha dejado de lado. Por eso usted puede ver los estadios llenos, los conciertos mundanos llenos, las discotecas, los bares, los lugares públicos, el parque lleno, todo lleno, y las iglesias vacías. ¿Sabe que el promedio de la iglesia en Estados Unidos es de 50 personas por iglesia? Es el promedio. Hay una que otra que tiene 800, 500 personas, y hay unas megas iglesias que tienen 25,000 personas. Pero el promedio en Estados Unidos por iglesia es de 50 personas por iglesia. Pero tienen templos de 300, 400 personas. A ver, ¿qué hacemos con una casa tan grande que no la ocupamos toda? Se desperdicia, ¿verdad que sí? El problema, hermano, es que hay tanta gente allá afuera que no conoce del Señor, que necesita de Dios, y que muchas veces usted y yo no le tendemos la mano, no le ayudamos. El simple testimonio, el que usted verbalice que usted es creyente y que la gente se dé cuenta, eso pudiera ser un cambio en la gente que no conoce del Señor. Pero hemos llegado a un
punto de enfermedad tal que nos hemos conformado con nuestro estilo de vida. Y mientras a mí me sirvan, mientras a mí me den de comer y mientras me cuiden, tranquilo, como el bebé. ¿Sabe usted que al bebé, mientras le sirva, le den comidita, mientras al bebé lo cuide, él va a estar contento, ¿no? ¿Cuándo se va a empezar a quejar y a llorar? Cuando no tiene alimento, cuando se siente descuidado. Hasta que no entendamos, hermano, ese estado espiritual en que quizás estamos nosotros, no vamos a querer buscar del Señor. Qué importante, hermanos, que hoy reconozcamos lo que Dios hizo por usted y por mí, que va más allá, vuelvo y lo repito, de un simple milagrito, de una simple acción provisoria de Dios. Que son importantes, claro que sí, pero que no es lo más importante en la vida. Hay gente que cuenta el testimonio y dice: pastor, cuando yo venía cruzando ya la frontera, puse todo en las manos del Señor y le dije al Señor: nomás te pido, Diosito, nomás eso te pido, que me dejes cruzar allá al otro lado, porque entiendo que allá está la bendición. Cuando llegue allá, Señor, mi vida va a ser distinta, te voy a servir, te voy a buscar, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Mentira, palabra que el viento se lleve, porque no hay convicción en su corazón de quién es Dios para ellos. Quieren a Dios, ese Dios de bolsillo, que lo saco cuando lo necesito, como el geniecito de la lámpara, para que aparezca cuando yo lo ocupo. Pero cuando no lo necesito, lo escondemos. Así no funciona Dios. Dios quiere que usted y yo lo busquemos todo el tiempo, cuando las cosas están muy bien y aunque no estén tan bien. Dios debe ser Dios suyo y mío todos los días, de lunes a domingo, sin faltar. No hay día que haga diferencia. Todos los días nos hace el Señor para que usted y yo nos gocemos y nos deleitemos en Él. Disfruten lo que Dios le da, aprovechenlo de la mejor manera, pero no dejemos de lado, hermano, de buscar a Dios. No hay nada más importante que eso, buscar del Señor. Y quiero mencionar algunas cositas solamente para recordar, para refrescar nuestra mente de lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Y por repito, va más allá de la provisión. Usted puede darle gracias a Dios y sentirse muy contento porque tiene que comer. Y sabe que cuando sale de aquí, después de un ratito de estar en la casa del Señor, va a ir al restaurante o va a ir a su casa y hay alimento suficiente. Hay gente que pudiera quejarse por eso. Pero no es eso lo más importante. Cuando perdemos el enfoque de lo que Dios significa para nosotros, pensamos que Dios es simplemente comida y nada más. Y si usted va al libro de Juan, capítulo 6, vaya conmigo a Juan, capítulo 6. Jesús había hecho un gran milagro y había provisto panes y peces para la gente que tenía hambre. Todo eso fue maravilloso. Pero en Juan capítulo 6, en el verso 25, dice así, Juan 6, 25: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le responde y le dice: ajá, de cierto les digo, que ustedes me buscan, no porque han visto mis señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Y le dice algo muy importante en el verso 27, Juan capítulo 6. Dice: trabajen, y todo trabajo requiere esfuerzo. No hay trabajo, hermano, que no requiere esfuerzo. Y dice: trabajen, esfuércense. Dice: no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este ha señalado Dios el Padre. Y pensemos que la mejor comida para el creyente es la salvación, la vida eterna. Esa es la mejor comida. Usted puede disfrutar de los dones y las maravillas de Dios en su vida y de la gracia de Dios en usted y sentirse lleno, satisfecho espiritualmente hablando. Pero hay algo más que eso. Piense por un momento, hermano, que aún aquel amigo de Lázaro, al que le dijeron a Jesús con tiempo: sabe, Lázaro, tu amigo, tu gran amigote, está enfermo. Y Jesús se quedó como si nada, y 4 días después llega y le dice: maestro, si hubiera estado aquí no se hubiera muerto. Pero Jesús tenía un plan maravilloso para esa circunstancia. Jesús lo resucita al 4º día. Pareciera imposible, pero lo resucita al 4º día. Pero eso no era lo más importante y más milagroso en la vida de aquel hombre Lázaro. Aunque el milagro pudiera haber sonado muy grande y hasta hoy represente una maravilla para muchos,
no hay nada comparado con el milagro de la salvación. Porque aunque Lázaro se levantó desde los muertos, necesitaba que Cristo salvara su alma y su espíritu. Al fin y al cabo nos damos cuenta, hermanos, que el cuerpo no sirve de mucho. Al fin y al cabo, ya sea que lo incineren, ya sea que lo hagan en ceniza, o ya sea que lo entierren, o ya sea que se lo coman los buitres, qué sé yo, lo que pueda pasar, el alma y el espíritu tienen gran valor delante de los ojos de Dios. Y Dios está más interesado en que esa alma y ese espíritu estén en concordancia con Él para que podamos ser salvos. Número uno, voy a decirle algunas cosas que debemos recordar como creyentes que el Señor hizo por usted y por mí. Número uno, Cristo se despojó de su gloria para venir a este mundo. Ya todos lo saben. Se despojó de su gloria. ¿Qué significa eso? Mire, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 7, la Biblia nos dice en qué consiste eso. Filipenses 2:7 dice: sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hablando de Jesucristo, claro está. Dice Filipenses 2:7 que Él se despojó a sí mismo. ¿Sabe qué es despojarse? Quitarse algo que usted tiene, ya sea porque no lo necesite o porque simplemente usted quiere. Y dice que Jesucristo se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Piense por un momento lo que esto significa. Gracias. Él es Dios. Ya sabemos que Jesús es Dios. Que Jesús existió desde el principio. Siempre ha existido. Estuvo con el Padre y habrá de estar con el Padre por toda la eternidad. O sea, siempre había existido. O sea que cuando la gente a veces no puede entender esto, piensa que Jesús simplemente nació de la Virgen y hasta ahí empezó todo. Pero Jesús ya existió desde antes. Era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Ese fue el que vino. Pero ya la palabra, el Verbo, Dios Hijo, existía desde el principio. Y dice la Biblia en este pasaje, Filipenses 2:7, que Él se despoja a sí mismo. Se quita de su gloria, de su honra, de su majestad, de su grandeza, siendo Dios, y se hace hombre. Y dice que viene en forma de siervo. Hace un ratito decía que la gente, la iglesia en general está muy contenta porque le sirven. Y Jesús vino y se hizo siervo, no para que le sirvieran, para servir. Hay una gran diferencia muchas veces entre Jesucristo y nosotros. A nosotros nos gusta que nos sirvan, nos place, nos sentimos bien. Jesús era todo lo contrario. Él se sentía placido, se sentía bien cuando servía. Y el llamado que Dios le hace a la iglesia no es para que se sirva, es para que sirva. Ya nos servimos del Señor. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos sirve, nos da de su gracia, de su majestad, de su gloria, de su bondad, de su amor. Nos llena de dones, de talentos, de facultades para poder seguir nuestra vida. Ahora el Señor lo que pide es que usted y yo nos despojemos y sirvamos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a servir? Quizás no muchos quieren. Y dice la Biblia que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aunque la palabra hombre represente la humanidad o lo mejor de la creación que Dios hizo, entienda, hermano, yo siempre lo quiero que usted lo entienda de esta manera. No por el hecho de que seamos seres humanos, somos lo mejor en el universo. Porque hay uno que es más grande que nosotros, que es Dios mismo, hermano. Aún los ángeles son superiores a nosotros. O sea que no somos los más especiales al fin y al cabo. Es más, cuando el Señor habla de Israel, dice que los escogió a ellos no porque era la nación más poderosa o más grande o más importante. Los escogió por simple misericordia, porque Él dijo: yo hago misericordia y tengo misericordia de quien yo quiera. O sea, no había nada especial en el pueblo de Israel para que Dios los escogiera, para que fuera su pueblo. Simplemente a Dios le plació. Y Juan 3:16 nos da una pista de ese gran amor que Dios tiene para con la humanidad. Que ama tanto el Señor al ser humano, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Piense por un momento lo que significa para el Hijo despojarse de todo, dejar todo lo que tenía. Hace unos pocos días en el mundo en general cristiano se celebraba la pasión de Jesucristo. Y muchos quizás en esa época específica
recuerdan y ven quizás material y proyecciones que tienen que ver con la vida de Jesús y lo que Él hizo. Y hay gente que todavía, hermano, cuando llega esa época del año, se sorprende de lo que el Señor hizo. Pero nomás pasa esa época del año y como que tendemos a olvidar el valor que eso tiene. La muerte cruenta que Él sufrió, todo lo que Él padeció por nosotros. Y parece que pierde valor con el tiempo esa celebración. Usted dirá, pero eso es algo meramente religioso. Los creyentes vivimos como quiera de emociones, aunque no necesariamente debe ser así. Qué bueno poder recordar por lo menos por un momento, con una imagen, con una lectura, con una película, lo que Cristo vivió según lo que la Biblia relata. Para poder quizás concientizar nuestro corazón de que lo que Él hizo por nosotros es tan grande, es tan maravilloso, hermano, que no debe tomarse a la ligera. No fue poco lo que el Señor hizo por usted y por mí. Él entregó su vida por usted y por mí, su vida valiosa. Él, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto, se entregó por nosotros, gente pecadora. Se despojó el Señor de todo cuanto tenía. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a despojarnos de lo que tenemos para dárselo a alguien que lo necesita? ¿Cuántos? Si es mi amigo, mi compinche, si es a la persona que yo quiero, pues posiblemente sí. Pero Jesús lo hizo con gente pecadora, como usted, por usted y por mí. Número 2, Cristo se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente. Hay mucha gente que ha malentendido este pasaje. Y hay gente que piensa de que Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos materialmente. Y mucho se habla de esto, de que el cristiano no tiene por qué ser pobre, el cristiano no tiene por qué estar enfermo, el cristiano no tiene que pasar dificultades en la vida, porque Cristo hace que todo eso pueda ser irrelevante, ya no sea importante. Porque Dios puede curar cualquier enfermedad, Dios puede resolver cualquier problema financiero y Dios puede ayudar en cualquier crisis que uno tenga. Eso es cierto, ¿verdad que sí? 100% cierto. Pero lo hace en el 100% de los casos del Señor. Como Dios es soberano, no piense usted y no voy a pensar yo de que yo simplemente le pido y Él está dispuesto y me concede lo que yo le pida. Porque Dios hace conforme a su voluntad. Si no, Dios sería como un robot que yo muevo a mi placer y antojo. Dios no obra así. A ver, ¿cuántos de ustedes como hijos mandan a sus padres? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su papá y su mamá son soberanos en casa. Y aunque a usted no le guste lo que papi y mami dicen que se debe hacer, eso es lo que se hace. Y usted debe obedecerlo porque sin duda esa es la voluntad del Señor, así debe ser. Qué importante es entender que Dios en su soberanía decide qué hace con lo que es suyo también. Y en 2 Corintios 8:9 encontramos el texto donde habla de que el Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecerlo espiritualmente. Dice 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de nosotros se hizo pobre, siendo rico, oiga bien, para que ustedes con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿Y qué significa ese palabrerío? O quizás esa frase que no tiene mucho sentido. Dice que Él, siendo rico, se hace pobre para que nosotros en la pobreza suya podamos ser enriquecidos. Solamente con ver la cruz ustedes pueden entender y entender el misterio de la cruz. Cuando usted entiende el misterio de la cruz, usted entiende qué es lo que este pasaje quiere decir. Cuando dice que Él se hizo pobre, vino a morir en una condición tal que hasta en una cruz lo clavaron, siendo rico, el amo y Señor del universo. Y dice que en esa pobreza nosotros somos enriquecidos. En la pobreza de la muerte y de la aflicción de Jesús en la cruz, reflejada en el madero, está el enriquecimiento del cristiano. No en la provisión material. Qué bueno tener cosas materiales, qué bueno que usted pueda gozar y disfrutar de ellas, pero al fin y al cabo, como la vida del hombre no depende de lo que tiene, Dios quiere que usted se enfoque más en lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, para que entienda que esa es la riqueza verdadera para el creyente. El que la pobreza de Cristo, la humillación de Cristo fue tal que Él se humilló y se empobreció tanto hasta lo más bajo que pudiera haber,
para que nosotros alcanzáramos la salvación y la vida eterna. ¿Había otro camino? No lo había, hermano. Por eso Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No había otro camino, no lo habrá y nunca lo hay. Escuché, hermano, mire, lamentablemente, con los tiempos que estamos viviendo y la comezón que tiene la gente de oír cosas bonitas, estaba escuchando a un predicador diciendo, dando un estudio bíblico sobre este pasaje de Juan 14:6, donde Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estoy hablando de un hombre que es aparentemente cristiano, pastor de la iglesia, hablándole a la gente y enseñándole, y de repente alguien desde la congregación dice, pastor, yo entiendo que eso sea correcto a la luz de lo que usted cree y de lo que muchos dicen que la Biblia dice, pero piense por un momento, ¿pudiera haber otro camino que quizás no conozcamos nosotros? Y el hombre, en vez de decir, pues el único camino es ese, no hay manera de encontrar otra forma de llegar a Dios o de ser salvo, alcanzar la vida eterna, que es Jesucristo, el pastor quedó dudando por un momento y dijo, bueno, si tú crees que hay otro camino, pudiera ser que haya otro camino. Eso es abrir una puerta a muchos que quieren pensar que hay otro camino. Y al final por eso muchos terminan adorando a la Virgencita, al Santito y a esto y al sol, la luna, las estrellas, porque piensan que hay otro camino. Pero no hay otro camino. El único camino verdadero es Jesucristo. Y Él dijo, si vienen en pos de mí y no toman su cruz y me siguen, no son dignos de ser mi discípulo. La vida cristiana no es simplemente reunirnos y congregarnos hoy y venir y disfrutar y aplaudir y decir, ya me fui. Y ya el resto de la semana, como que no pasa nada. Algo tiene que haber en nuestra vida que nos continúe alimentando para poder seguir buscando del Señor. Estaba escuchando el testimonio. Y un hombre dice que empezó una iglesia. Y la empezó con el modelo bíblico que está en el libro de los Hechos. Cuando dice que la gente se reunía en las casas, compartía el pan y hablaba de la palabra del Señor. Y así se iban añadiendo poquito a poco. Se dividía el grupo y se hacía otro grupito y así sucesivamente. Y ellos hacían actividades solamente 4 veces al año. Y rentaban un estadio completo porque eran más de 30,000 personas los que ellos habían logrado alcanzar por ese modelo, visitándose en las casas y compartiendo el pan y llevando la palabra y alcanzando a aquel vecino que estaba por ahí, al familiar que quizás no iba al templo. Y les bueno, repito, no tenían templo, no tenían un lugar donde reunirse, solo hacían 4 reuniones al año. Pero cada vez esas reuniones eran más numerosas. Usted dirá, ese modelo no parece muy cristiano, muy cristocéntrico. Pero en esa comunidad muchos aceptaban a Cristo y se convertían a Cristo por el modelo que había en la vida de cada persona, por la forma en que cada familia vivía. Y no necesitaban un templo, fíjese usted, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Y Dios no habita en un lugar o en un cajón como este, aquí no lo podemos meter. Dios habita en el corazón suyo y usted le da permiso. Él sigue insistiendo y tocando la puerta del corazón suyo y mío, a ver si usted le deja entrar. Y cuando usted le deja entrar, Él hace comunión con usted y usted no puede callar lo que ya Dios ha puesto en usted. Usted necesita llevarlo a aquel que lo necesita. Por eso usted en el trabajo es una persona ejemplar. Y en la escuela usted es una persona ejemplar, porque usted es creyente. Un hijo, una hija de Dios, y donde quiera que usted va, el reflejo de Cristo está en usted. Y la gente nomás lo ve, nomás le escucha hablar a usted, se da cuenta de que usted es creyente. Y quiere convertirse a Cristo porque usted es alguien especial. ¿Cuándo dicen amén? Así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser, hermano. Porque es la voluntad de Dios que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Usted dirá, qué difícil está eso. Sí, pero usted no va a desistir. Usted no es de los que se rinden, ni de los que retroceden. No, de los que siguen adelante para salvación y preservación de su alma. Entonces, Cristo dice que se hizo pobre para enriquecernos. En Lucas capítulo 12, quiero que vaya conmigo. Lucas capítulo 12, en el verso 13, encontramos una historia de un rico, estoy hablando rico económicamente, que cometió una gran tontería y pensó que estaba correcto con lo que él hacía. Y como
lo espiritual tiene más valor que lo material, el Señor nos enseña una lección con esto. Lucas capítulo 12, verso 13 en adelante, habla del rico insensato. Y le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le dice: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les digo a todos de esta manera: miren, guárdense la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y le dijo una parábola de la siguiente manera: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, y dijo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto voy a hacer, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le voy a decir a mi alma: ¿sabe qué, alma mía? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Y dice el verso 21: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y estamos diciendo de que Cristo vino y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y la riqueza de la cual habla la Biblia y que Dios tiene interés que usted y yo tengamos, no es la material. El creyente no se distingue por los bienes materiales que pueda tener, aunque la gente pueda decir que sí. Alguien puede decir: yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios, Dios me ha bendecido mucho y por eso tengo. Mucho cuidado, porque ese mensaje no cabe en la doctrina meramente cristiana. Porque si usted va a un lugar a predicar de eso, por ejemplo, donde la gente no tiene que comer ni dónde vivir, la gente no va a recibir ese mensaje, porque ellos se van a sentir como que son despreciados de parte de Dios, porque entonces ellos son pobres. Pero el mensaje de Dios de la salvación es para el que lo quiera recibir, sea rico o sea pobre. Y en el caso de esta parábola, el Señor nos muestra cómo este hombre había atesorado muchas cosas y decía: pues lo que tengo que hacer es hacer más grande mi despensa, guardar todo por ahí y decir: bueno, y ahora no tengo por qué trabajar ni por qué preocuparme en la vida. Ahora pues simplemente voy a disfrutar de lo que tengo. Pero que como usted tiene que saber, Dios es el dueño aún de nuestra alma, de nuestra vida. Ese mismo día le dijeron: ¿sabe qué? Hoy el Señor en la noche va a venir por tu alma. Y lo que hiciste, lo que preparaste, por lo cual tanto trabajaste, ¿de quién va a ser? De alguien que quizás no le costó. Así dice el Señor, que es aquel que hace para sí tesoro, pero que no es rico para con él, con el Señor. Entonces entendemos que la pobreza de Cristo nos enriquece a nosotros cuando nosotros reconocemos lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, salvarnos. Por eso nunca debemos olvidar: Cristo no vino para que usted tenga carro o casa o bienes materiales y usted viva bien. Cristo vino para que usted sea salvo sobre todas las cosas. Salvo sobre todas las cosas. Aunque esté enfermo, aunque la economía no esté buena, aunque tenga problemas, Cristo vino para que usted sea salvo. Eso es lo más importante, no se lo debe olvidar. Y dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida no es tener cosas, la vida es conocer a Dios. Ese es el propósito, hermano, por el cual Cristo vino y murió en la cruz, para que usted y yo seamos ricos en buenas obras. Número 3: Cristo se humilló y se sometió a la muerte de la cruz. Ya le decía hace un ratito lo que representa la muerte de la cruz. No ha habido en toda la historia de la humanidad una muerte tan cruenta como la muerte de la cruz. Hace poco había un grupo a nivel mundial que había capturado como 100.000 kilómetros cuadrados allá por el área de Irak, y estuvo por Siria, llamado ISIL. Que cuando ellos capturaban a alguien que no pensaba como ellos y que no quería sujetarse a la creencia de ellos, le cortaban la cabeza. Yo me acuerdo que antes las señoras, cuando mataban los pollitos, le torcían el cuello. Yo me acuerdo una vez que a veces mi mamá se quedaba con la cabeza por un lado y el cuerpo por allá, brincar del pollo.
o llegaron a un sistema más fácil, más rápido, le cortaba la cabeza al pollo y ya se moría el pollo. Esa es una muerte rápida. Pero la muerte de Jesucristo fue una muerte cruel que duró varias horas. Y se entiende que cuando Cristo fue latigado, cuando él recibió los golpes en la espalda, hasta el proceso propio de llegar a la muerte y de decir consumado es, pasaron varias horas. Y solo el hecho de los clavos que ya le habían puesto en las manos y los pies representaba un proceso donde el cuerpo empezaba a padecer de fiebre y de un estado de muerte paulatina y dolorosa y cruel, que los médicos hasta hoy, hermanos, no se explica cómo Jesús pudo haber soportado tanto. Por eso cuando llegaron a ver si estaba muerto de verdad, lo que se hacía era que con aquellos que ya tenían varias horas de estar ahí, si no habían muerto, pues le quebraban los pies y aligeraban su muerte. A Jesús no hubo necesario de que le hicieran eso, porque cuando llegaron donde él, estaba completamente muerto. Pero durante el tiempo antes de llegar a ese momento pasó una tremenda agonía. Y dice que Cristo se sometió a la muerte en la cruz por usted y por mí. Eso tiene valor, ¿verdad que sí? Hermano, yo pudiera ayudarle a usted en algo que usted me pida, pero así que sea de mucho sacrificio. Ahora, yo no sé si usted lo haría. Usted puede ir a rescatar a su hijo que se está ahogando o que está en un incendio, pero el hijo del vecino posiblemente lo deja ahí. Ya le digo que en la sociedad que vivimos hoy están asaltando a alguien allá en la calle y le están dando con un leño y la gente no hace nada. Hace poco hubo una noticia, hermano, que impactó en la comunidad mundial. En un país allá en el Ecuador, creo que fue, un hombre tomó a su mujer que estaba embarazada, la tomó del cuello y por varias horas la tuvo como rehén y amenazaba con acuchillarla, matarla. El clímax de esa historia llega cuando el hombre, delante de toda la gente que había ahí, policías y todo, hermano, ninguno se atrevió a tirarle una bala a ver si por lo menos cesaba con esa tremenda situación. El hombre literalmente delante de las cámaras de los periodistas agarró el puñal y empezó a apuñalar el vientre de la mujer que estaba embarazada. Ya cuando la policía vio eso fue cuando decidió hacer algo, pero tenían horas, hermano, de estar ese hombre amenazando con que iba a matar a la mujer y que la iba a matar. El papá de la muchacha llegó, hermano, y ni siquiera lo dejaron entrar a la escena porque los policías acordonaron todo y dijeron, aquí nadie puede entrar. Pero los policías armados y este hombre con un puñal que tenía tomada del cuello a esta mujer, decía que la iba a matar. Y de las palabras al hecho, le apuñaló el vientre, mató a la criatura y mató a la mujer. ¿Y cómo es posible, hermano, que en ese transcurso de tiempo no hubiera alguien que pudiera hacer algo para cambiar eso? Porque en esa sociedad vivimos. Ahora el dolor ajeno es cuestión de la persona que lo padece. A nosotros no nos preocupa mucho. Pero Dios actúa diferente. Cristo vio la condición del hombre perdida, sin esperanza, y dijo, yo voy a salvar. Yo voy a rescatar. Amén. Piense lo que eso significa, hermano. Él es Dios. Está sentado en su trono. Tiene ángeles, querubines, serafines, toda una corte celestial que le adora, que le exalta día y noche. ¿Tenía necesidad de él de hacer eso? No, hermano. Pero por amor a usted y a mí lo hizo. Se despojó de todo y vino a morir en el tiempo, hermano, cuando había una tortura tremenda en la sociedad romana para aquellos que quebrantaban la ley o que ellos creían que quebrantaban la ley. Pero Jesús en nada se equivocó, en nada pecó, y aún en la cruz pagó por su pecado y mi pecado. Ahora pregunto, ¿para qué Jesús pagó por mi pecado y su pecado? ¿Simplemente para que usted y yo vivamos como queremos? No, para que vivamos de una manera diferente, para que seamos ese pueblo que Dios ha escogido para sí. Número 4, y con esto termino. Cristo padeció por los injustos, alguien como tú y como yo. Dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Lo que único que pudieron hacer, y era lo único que podían hacer, era matar su carne. Pero su espíritu ha seguido vivo por toda la eternidad. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús, el Hijo de Dios, no perdió su esencia por haberse hecho hombre. Más bien, ganó más poder y autoridad Jesús con hacerse hombre. Yo creo que el diablo nunca pudo entender este misterio de cómo Dios se hacía hombre. El diablo no pudo entender este misterio hasta que Cristo muere y resucita, y el diablo se da cuenta que Cristo ahora con mayor autoridad lo despoja de todo y lo deja sin poder alguno. Por eso Cristo le dice a Pedro que las puertas del infierno no tendrán potestad en contra de la iglesia. Porque Cristo es el autor de la misma, es el que cuida de la iglesia, el que la sustenta, el que la mantiene, hermano. Por eso nunca se nos debe olvidar lo que Cristo hizo por usted y por mí. Más que para hacernos un favor económico o físico, Cristo vino para salvarnos, hermano. Eso es lo más importante que nosotros tenemos, la salvación de nuestra alma. Y cuando usted se siente salvo, hermano, se siente como aquel que ha estado por toda una vida preso y de repente se encuentra en libertad. No puede más que regocijarse. Imagínense aquel paralítico que el Señor levanta después de tanto tiempo ser paralítico. Y el hombre salía corriendo y entraba al templo y salía. Y quizás la gente decía, qué irrespeto, qué barbaridad. Pero ese hombre, hermano, no podía contener tanta emoción porque había estado paralítico mucho tiempo y ahora podía caminar y correr. Así es aquel hermano que ha sido libertado por el Señor. Ya no puede ser igual. Ya no es la misma persona aburrida y amargada que la gente conoció. Ahora es diferente porque la vida de Cristo está en él. Porque el Espíritu Santo a partir de ahora, a partir de ese momento que Cristo viene a su corazón, le transforma y le cambia. Por eso hay un cántico que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿Verdad que no? No, hermano. Porque un corazón que alaba a Cristo, un corazón que tiene a Dios en su ser, no puede callar las maravillas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, quizás para recapitular, recuerde que Cristo, ahora resucitado con poder, es Señor. Murió por usted y por mí. Y la muerte de Jesús nunca ha sido ni será en vano tampoco. Hay gente que toma en poco eso, hermano. El mundo aún quizás toma por burla lo que Cristo hizo. Pero no hay valor más grande que alguien pueda entregar la vida por otro que no lo merece. Y eso fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Para que usted y yo seamos salvos y alcancemos la vida eterna. El mejor regalo que Dios nos puede dar es ese, hermano. Atesórelo. Saque provecho de eso, hermano. Y cuéntele al mundo lo que Dios ha hecho por usted. Yo sé que muchos quisiéramos tener un testimonio como para que la gente se sorprenda y diga, wow, lo que Dios hizo por ti. Hermano, el simple hecho de ser salvo es algo que usted no debe callar, que debe cantar. Porque para eso Cristo vino a morir en la cruz. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su gran bondad y su gran misericordia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Cuál sería la respuesta entonces? No? Usted dirá, Dios ha sido tan bueno que me ha dado un carro, una casa, una buena esposa, tengo hijos, tengo comunidad. Todo eso, hermano, tiene valor, pero no es lo más importante. Usted, hermano, debe decir, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Si alguien puede decir, ¿por qué usted está alegre? ¿Por qué usted va a la casa del Señor? ¿Por qué usted dice ser creyente? ¿Por qué usted lee la Biblia? Usted debe decir, porque Cristo me salvó. Y como Cristo me salvó, ahora yo vivo diferente. Mi hermano, yo he encontrado gente que dice, yo no me hago creyente porque tengo que dejar que de pintarme, que de usar la ropa que me gusta, que de ir a lugares que yo frecuento y de tomar lo que a mí me gusta tomar. La gente valora más lo poco que tiene, que no tiene ningún valor, que lo que verdaderamente vale. Y le quiero presentar solamente para que piensen en este ser. Jesús está en medio de dos ladrones en la cruz.
Los tres están en armonía porque están sentenciados a muerte. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno empieza a decirle a Jesús: Jesús, si eres el Hijo de Dios, pues bájate y bájanos a nosotros también. Qué atrevimiento, ¿verdad? Qué barbaridad, qué inconsciencia. Bájate, pues él podía bajarse, tenía cómo para bajarse, pero que bajara ese que era un ladrón, que por algo estaba ahí. Jesús se queda callado. Mientras el otro decía: cállate, ¿no ves que nosotros por justa causa estamos padeciendo? Pero este no hizo nada. Y le dice a aquel ladrón arrepentido, en ese último momento de su vida: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice algo muy importante: es cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Usted ve la diferencia de lo que es la gente agradecida, de lo que es la gente que tiene conocimiento de lo que Dios puede hacer, a la gente que no le importa. Aquel, en el último momento de su vida, despreció la salvación que estaba a la par, mientras que aquel sacó provecho de ella y en un segundo se garantizó la vida eterna. Qué maravilloso es el Señor, que las oportunidades están hasta el final. No quiero decirle con esto que usted espera que sea un viejito decrépito que ya no sirve para nada y usted dice: ahora sí le voy a entregar mi vida al Señor. No, Dios quiere que usted le busque ahora mismo, ya, hoy. No se espere a mañana. Pero quiero que entienda, hermano, que en la misericordia de Dios, que a veces ni siquiera entendemos, Dios es capaz de salvar al hombre y a la mujer más perversa, al que usted y yo desahuciamos, porque Dios es amor. Y el amor del Señor estuvo hasta ahí, el último momento de su vida, para salvar a alguien que quizás no lo merecía, pero por solamente creer en Él, no hizo nada bueno, no tuvo oportunidad de hacer una obra buena, pero solamente creyó en Él y fue salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es algo que se recibe por fe. No puedo hacer nada, ni usted, hermano o hermana, podrá hacer algo que pueda garantizarse la salvación. Solamente Dios pide que tú creas en su Hijo Jesucristo. Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo en tu promesa, y sé que Jesucristo es suficiente para mí. Tu palabra me enseña que Él murió en la cruz por mis pecados, que su sangre derramó para que yo fuera limpio de toda maldad, de toda iniquidad. Sé que no lo merecía, Dios. Sé que nada bueno he hecho, ni nunca podré hacer algo que merezca tu favor. Pero Cristo voluntariamente, el Hijo unigénito de Dios, me amó tanto que estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo. Se entregó por mí. Siendo rico, se hizo pobre para poder enriquecerme y darme la oportunidad que no tenía, la salvación de mi alma. Oh, gracias, mi Dios. Ciertamente, como el profeta dijo, que habría de Cristo de ser malentendido por muchos. Muchos no iban a entender su mensaje, pero dichosos aquellos que, aunque sean pocos, lo entienden, porque ellos tienen entrada gratuita al trono de la gracia, acceso ilimitado al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sube. Él es mi sanador, Él es mi guardador, Él es mi buen pastor, Él cuida de mí. Él está conmigo en los momentos difíciles de dolor, de enfermedad, de angustia, de soledad, de preocupación. Él está ahí. Y aunque yo no pueda verle, ciertamente no pueda tocarle, por fe confío en Él, que Él está conmigo, que Él me guarda en el hueco de su mano, y que Él ha dispuesto bendición para mi vida y para todos cuantos nos rodean. Gracias, Jesús.
por esa salvación tan grande que compraste a precio de sangre en la cruz por mí. Gracias, gracias Jesús. Te debo mi vida, lo que soy, lo que tengo. Todo es tuyo, Señor. Cámbiame, transfórmame, renuévame y dame esa paz que necesito, Dios, para seguir adelante. Gracias, Señor. Si usted, hermano o hermana, necesita reconciliar su vida con el Señor, si usted en este momento siente que el mensaje ha tocado su corazón y usted dice: hasta hoy no he considerado la importancia de la salvación del Señor en mi vida. Hoy, hermano, usted puede renovar sus votos con el Señor. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Dios nunca, nunca desprecia. Basta con correr a su gracia, venir a sus pies, y Él estará dispuesto a ayudarle. Él no le va a preguntar por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, o en qué estabas pensando cuando lo hiciste. El Señor te va a decir: yo te perdono. No dudes del perdón del Señor. No dudes de que Él va a tomar tu carga y te va a ayudar. Él es mi amigo fiel. Él es mi auxilio, mi socorro, el que bien conoce mi vida. Ante Él no puedo ocultar nada. Señor, perdona mi falta, mi pecado. Lávame, Jesucristo, de toda iniquidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Lávame, Señor. A ver, yo quiero esperar un momentito porque yo sé que hay alguien, hay más de 2 personas aquí, que yo sé que quieren reconciliarse con el Señor y le dan pena pasar aquí al altar. Yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que si nosotros no lo confesamos a Él delante de los hombres, Él nos va a negar delante de sus ángeles en aquel día. Usted no tenga temor, hermano, de venir a postrarse al altar. Al fin y al cabo, el que esté libre que empiece a tirar piedras. Pero no hay justo ni uno solo, dice la Biblia. Pero aquí hay por lo menos 2 personas más que necesitan venir a reconciliar su vida con el Señor. Ya sea un jovencito, una jovencita, un hombre o una mujer. Dios te está diciendo y te está llamando: reconcíliate, arregla tu vida conmigo. No es delante de los hombres, es delante del Señor, para que Él te ayude, para que Él te levante, para que tengas nueva vida, vida abundante, vida plena en el Señor. No es una simple emoción, no es algo que viene y se va, es algo que es perdurable. Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come estará saciado por siempre. Sáciate de Él, llénate de Él. Aleluya. Alguien que nos venga